El Imperio Británico fue en su apogeo el mayor imperio que el mundo haya visto jamás, abarcando alrededor de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y gobernando a más de 458 millones de personas. Como tal, su poder e influencia se extendían por todo el planeta. El Imperio Británico se extendió por varios continentes y tuvo un impacto significativo en el desarrollo político, económico y cultural de los países bajo su dominio. Los orígenes del Imperio Británico se remontan a los primeros periodos de expansión marítima europea, pero fue durante la era de los descubrimientos, a finales del siglo XV y a principios del XVI, cuando Gran Bretaña comenzó a establecer una presencia significativa en otros continentes. Diversas circunstancias y factores contribuyeron al crecimiento del Imperio Británico, entre ellos las motivaciones económicas, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, las rivalidades con otras potencias europeas y la ideología del imperialismo. La era de los descubrimientos estuvo marcada por las exploraciones marítimas de los países europeos en busca de nuevas rutas comerciales y riquezas. En este contexto, los exploradores ingleses como John Cabot, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh, emprendieron expediciones a Norteamérica, el Caribe y Sudamérica, sentando las bases de la expansión colonial británica. La reina Isabel I fue una de las monarcas más famosas e influyentes del Imperio Británico. Reinó como reina de Inglaterra e Irlanda desde 1558 hasta su muerte en 1603. Durante su reinado, Inglaterra se convirtió en un poderoso imperio marítimo, expandiendo sus territorios de ultramar y contrarrestando las amenazas de España. Isabel I fue también una mecenas de las artes y la cultura, y su reinado se conoce a menudo como la Era Isabelina. Uno de los principales factores que impulsaron el crecimiento del Imperio Británico fue el comercio. Gran Bretaña trató de encontrar rutas más cortas y seguras para comerciar con Oriente, que era una valiosa fuente de especias, seda y otras valiosas mercancías. En 1600 se creó la Compañía Británica de las Indias Orientales para facilitar el comercio con India y Extremo Oriente. Los conflictos con otras potencias europeas como España y los Países Bajos también desempeñaron un papel importante en el crecimiento del Imperio Británico. Las frecuentes guerras dieron lugar a la conquista y pérdida de territorios de ultramar, pero en general, Gran Bretaña emergió como una potencia marítima dominante. La fundación de colonias fue un aspecto esencial del crecimiento del imperio. La colonización de Norteamérica, como la fundación de Jamestown en 1607 y la llegada de los peregrinos a Plymouth en 1620, proporcionó a Gran Bretaña un sólido punto de apoyo en la región. Estas colonias proporcionaron materias primas y mercados para los productos británicos, así como oportunidades para aventureros y personas en busca de nuevas oportunidades en la vida. La Guerra de los 7 Años, que tuvo lugar entre 1756 y 1763, fue un conflicto mundial en el que participaron las principales potencias europeas de la época: Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia y Rusia. La guerra se libró en distintos teatros de operaciones de varios continentes, como Europa, Norteamérica, Sudamérica, África y Asia. La guerra llegó a su fin con el Tratado de París, firmado en 1763. Gran Bretaña salió victoriosa de la guerra y obtuvo importantes ganancias territoriales, incluidas varias colonias en Norteamérica y la India. La esclavitud fue una parte oscura y trágica de la historia del Imperio Británico. Durante siglos, el comercio transatlántico de esclavos y la esclavitud en las colonias británicas desempeñaron un papel importante en la economía y la sociedad del imperio. La esclavitud era una práctica institucionalizada, basada en la raza, en la que millones de africanos eran secuestrados, transportados por la fuerza y sometidos a brutales condiciones de trabajo forzado. La trata transatlántica de esclavos consistía en la captura de africanos en sus países de origen, principalmente de África Occidental, y su transporte a través del Océano Atlántico para ser vendidos como esclavos en las colonias británicas de América. El comercio de esclavos estaba impulsado por la demanda de mano de obra en las plantaciones de tabaco, algodón, azúcar y otras plantaciones lucrativas. Los pueblos nativos de las nuevas colonias fueron presentados a la opinión pública británica como gente incivilizada, porque su forma de vida era diferente a las costumbres europeas. Esto hizo que la gente empezara a creer que los británicos debían seguir expandiendo su imperio para llevar el concepto europeo de civilización a estos lugares, aunque este objetivo se consiguiera mediante el uso de la fuerza. También había misioneros que creían que era su deber
poder religioso viajar a nuevos países y convertir a los nativos al cristianismo. Las relaciones entre los pueblos nativos de Norteamérica y los colonos británicos fueron polifacéticas. Al principio, muchos pueblos indígenas establecieron alianzas y acuerdos comerciales con los colonos británicos, que confiaban en los conocimientos y recursos locales para sobrevivir en las nuevas tierras. Sin embargo, a medida que los británicos expandían sus colonias y se apropiaban de más tierras, aumentaron los conflictos, lo que provocó importantes pérdidas para muchas tribus indígenas norteamericanas y la disminución de sus tierras y recursos. En la India, el encuentro entre los pueblos nativos y el Imperio Británico fue aún más complejo. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue el principal agente de la expansión colonial británica en la región. La India era una tierra rica en recursos naturales y culturales, y la Compañía de las Indias Orientales explotó esta riqueza en su propio beneficio. La introducción de políticas y prácticas británicas en la India también afectó negativamente a los pueblos nativos. El sistema legal británico a menudo ignoraba o socavaba los sistemas legales y de gobierno locales. La Compañía de las Indias Orientales también manipuló las alianzas y los conflictos internos entre los distintos reinos indios para promover sus intereses coloniales. La llegada de los colonos británicos a Australia tuvo un impacto devastador en los pueblos indígenas que habían habitado el continente durante miles de años. La colonización británica provocó el desplazamiento forzoso de los aborígenes australianos de sus tierras ancestrales y una importante pérdida de sus culturas, lenguas y tradiciones. La política oficial del gobierno británico era la asimilación y la protección de los aborígenes, pero estas políticas se tradujeron a menudo en violencia, explotación y discriminación. En el siglo XIX, el Imperio Británico alcanzó su apogeo. La revolución industrial que tuvo lugar en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII propició el desarrollo de tecnologías e industrias que reforzaron la posición británica en la escena mundial. Además, la expansión de la Marina Real Británica aseguró el control de los mares, facilitando el comercio y la protección de las colonias. Sin embargo, el dominio británico no se caracterizó únicamente por los beneficios. La explotación de los recursos naturales y la imposición de políticas comerciales desfavorables en las colonias tuvieron a menudo consecuencias negativas para las poblaciones locales. El imperialismo británico también fue criticado por su impacto cultural y la destrucción de las tradiciones locales. En Norteamérica, las 13 colonias británicas se rebelaron contra el dominio colonial en la Guerra de Independencia Americana, que tuvo lugar entre los años de 1775 y 1783, y cuyo resultado fue la formación de Estados Unidos como una nación independiente. Esta derrota marcó el inicio del declive gradual del Imperio Británico en América. Gran Bretaña no solo perdió territorio, sino también una parte significativa de su riqueza y poder, ya que las colonias eran una importante fuente de recursos y comercio. La Revolución Americana obligó a Gran Bretaña a replantearse su política imperial. El gobierno británico se volvió más cauto con las colonias que le quedaban y adoptó un enfoque más conciliador. La época de mayor tolerancia y concesiones políticas se conoció como la Paz de los Lores o la Paz de Shelburne. La India fue una de las joyas de la corona del Imperio Británico. Bajo el dominio de la Compañía Británica de las Indias Orientales, la vida en la India estuvo profundamente influida por el colonialismo británico. La administración británica estableció una jerarquía de poder que dio a los británicos el control político y económico del país, mientras la población india era sometida a diversas formas de explotación. La economía india se transformó para adaptarse a los intereses británicos, se expropiaron tierras y se destinaron a plantaciones comerciales como el cultivo de algodón, té y añil. Además, se desmanteló la industria local para garantizar que la India se convirtiera en un mercado para los productos manufacturados británicos. Se desarrollaron el sistema ferroviario y otras infraestructuras, pero en gran medida para facilitar la extracción de recursos y el transporte de mercancías. La sociedad india también se vio afectada por los cambios culturales. La educación se remodeló para promover los valores y las ideas británicas, y el inglés se convirtió en la lengua oficial del país. El sistema de castas indio, aunque no fue creado por los británicos, se explotó para reforzar el control y la división entre la población local, lo que provocó levantamientos populares y movimientos independentistas en el siglo XX. En África, el Imperio Británico trató de establecer una presencia significativa a partir del siglo XIX.
principalmente para asegurarse las rutas comerciales y los recursos naturales. Esta expansión se tradujo en la creación de colonias como Sudáfrica, Kenia y Nigeria. La colonización británica en África se caracterizó por la imposición de políticas comerciales desfavorables a los africanos locales. Además, el control británico implicaba a menudo la represión de los movimientos de resistencia y la imposición de una autoridad indirecta, gobernando a través de líderes locales colaboradores. El sistema colonial también perpetuó la segregación racial. En Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno británico institucionalizó el apartheid, segregando a la población negra y marginándola social y económicamente. El Imperio Británico también tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad de los países bajo su dominio. La lengua inglesa, por ejemplo, se extendió por todo el mundo como una lingua franca y se convirtió en un importante medio de comunicación global. Las instituciones jurídicas, los sistemas educativos y las prácticas gubernamentales también fueron introducidas por los británicos en las colonias. Durante las guerras napoleónicas, el Imperio Británico se enfrentó a uno de los periodos más difíciles de su historia. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos que tuvieron lugar entre las potencias europeas, lideradas por Napoleón Bonaparte, gobernante de Francia, y una coalición de países que buscaban contener la expansión e influencia francesas. El Imperio Británico fue uno de los principales adversarios de Napoleón y desempeñó un papel crucial en la lucha contra Francia. La reina Victoria gobernó Reino Unido desde 1837 hasta su muerte en 1901, con un periodo que se conoció como la Era Victoriana. Bajo su largo reinado, el Imperio Británico alcanzó su apogeo, abarcando vastos territorios en África, Asia, América y Oceanía. Victoria fue coronada emperatriz de la India en 1876, símbolo del control británico sobre el subcontinente indio. A partir del siglo XX, el Imperio Británico empezó a desmoronarse. El proceso de descolonización cobró impulso y surgieron movimientos independentistas en varias colonias británicas. India, por ejemplo, no obtuvo su independencia hasta 1947, seguida de la mayoría de las colonias africanas en las décadas siguientes. En 1997, la soberanía británica sobre Hong Kong también llegó a su fin, con la devolución de la región a China. El proceso de descolonización y pérdida gradual de colonias transformó el Imperio Británico en un conjunto de territorios autónomos, conocido como la Commonwealth Británica, organización internacional que promueve la cooperación entre los antiguos territorios coloniales y Gran Bretaña. Con su expansión por distintos continentes, el Imperio Británico ha dejado un complejo legado que incluye tanto logros positivos como impactos negativos. La historia del imperio refleja la dinámica del poder mundial, el proceso de colonización y la lucha por la independencia. Hoy en día, el legado del Imperio Británico se debate y examina a la luz de las consecuencias que tuvo para las naciones y pueblos que formaron parte de su historia.